Buenos días, amigas de Ollas del Sur. Hoy vamos a hablar en este vídeo de un tema que no es muy frecuente hablar en las páginas relacionadas con la flor de cera. Se trata de una plaga que son los thrips. Vamos a aprender a reconocer los síntomas causados por esta plaga. Vamos a aprender qué cosas podemos hacer como prevención para no tener este problema en nuestras plantas y en el caso de tenerlo, vamos a ver de qué manera podemos combatirlos. Antes de todo, vamos a ver qué son los thrips y de qué manera funciona esta plaga. Los thrips son unos insectos muy pequeñitos. Es difícil verlos a simple vista y es bastante normal que nos demos cuenta de que tenemos el problema cuando este ya está bastante avanzado. Aquí podéis ver estas hojas de mi olla Sunrise, que fijaros cómo están con esa especie de manchas por encima de las hojas, unas manchas como secas, plateadas, con pequeños puntitos oscuros. Esto es el resultado de un ataque de thrips. Los thrips son unos insectos que son voladores, pero tienen dificultad para volar. Ellos no se suelen mover demasiado volando. Es corriente que nos llegue la plaga de dos maneras diferentes. Una porque traemos una planta de fuera, de un vivero, que viene ya infestada, o bien porque viene con un viento cálido y seco que de repente aparece en nuestra zona. De esa manera también pueden aparecer. Es una plaga que puede atacar a cualquier tipo de planta, sin embargo tiene preferencias por algunas. Aquí estáis viendo, por ejemplo, esta olla bella, que tenía yo aquí estos dos esquejes y uno de ellos me lo ha destruido casi completamente. El otro lo he podido salvar y ya está creciendo con normalidad. Pero habéis visto los síntomas en las hojas. Y en esta otra, la olla Sunrise, como ya habéis visto antes, pues tengo bastantes síntomas de daño. Este insecto, ¿cómo se alimenta? Pues es lo que se llama un chupador de superficie. Es decir, a diferencia de los pulgones, porque los pulgones son chupadores de profundidad. Eso quiere decir que ellos penetran hasta el interior de la planta y chupan la savia de los vasos de la planta. Sin embargo, los thrips son chupadores de superficie. Ellos lo que hacen es atravesar la capa más exterior de la hoja, la cutícula, que es una capa de cera que la protege, y debajo está la epidermis, la primera capa de células del tejido de la planta, y se alimentan del jugo de esas células de la epidermis. Ellos no llegan hasta la savia, solamente hasta las células de la epidermis. Por eso los daños se parecen a esa especie de raspadura. Se pueden parecer y confundir también con los de quemadura por el sol. Fijaros, aquí tengo en esta hoja de olla carnosa una quemadura solar. Si le damos la vuelta, la quemadura atraviesa la hoja y no se ven esos puntitos negros que os decía antes. Sin embargo, a esta que es por thrips le doy la vuelta a la hoja y fijaros que el daño no atraviesa. Normalmente el insecto ataca la parte de arriba de la hoja, el haz. Luego están esos puntitos negros que también son características, que no son otra cosa que las caquitas del bicho. Para poder ver los insectos tenemos que utilizar una lupa o un cuentahilos y de esa manera sí que se pueden observar. No tienen por qué ser muy numerosos, simplemente con que hay unos poquitos ya pueden hacer bastante daño. Os pongo una foto que he bajado de internet para que veáis cómo es el bicho. Y ahora vamos rápidamente a explicar las medidas preventivas. En primer lugar, cuando traigamos una planta nueva a casa, lo primero ponerla en cuarentena. Segundo, si encontramos el problema en alguna planta de casa, debemos separarla de las demás plantas y vigilar muy bien las otras de alrededor por si la plaga se ha transmitido. Otra medida preventiva puede consistir en mantener nuestras plantas limpias. Un riego de agua por encima de vez en cuando, pasarles una bayetita húmeda por las hojas, si es posible, si no tenemos muchas plantas, claro, porque si no es bastante complicado y consume mucho tiempo.
Se pueden colocar trampas cromáticas que consisten en un cuadraditos de plástico de color azul impregnados en pegamento, donde los trips se ven atraídos y se quedan atrapados en el pegamento. Y por último está la aplicación de productos insecticidas que sean capaces de controlar a este tipo de plaga. Os recomiendo que pulvericéis también la superficie del sustrato de la maceta, porque una parte de su vida estos insectos la pasan en la tierra. Por último, deciros que los trips prefieren a unos tipos de ollas antes que a otras. Si pueden elegir, por ejemplo, la olla Bella o la olla Sunrise, que son de hojitas más finas, más delicadas, menos gruesas, pues las prefieren antes que otras como la DS70 o la Guayetti o la Chuque, etc. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sean útiles los consejos y que os ayuden a prevenir esta plaga, porque aunque no es demasiado frecuente, cuando llega es absolutamente devastadora. Hay que tener mucho cuidado con estos trips. Un saludo para todos, un abrazo y espero que nos veamos en el próximo vídeo de Ollas del Sur.